Somos la radio que piensa en ti. Onda Medina. Muy buenas noches y bienvenidos a De Tú a Tú. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial. Tengo el placer de presentarles a la directora de la coral Voces Amigas de Medina del Campo, Verónica Castañeda. Muy buenas noches, Verónica. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tienes tan solo 34 años y llevas desde los 6 años, 28 años ya, dedicada a la música. ¿Qué significa para ti la palabra música? Bueno, ya ves, soy profesora, imagínate la de definiciones que te podría dar, pero en realidad, para mí, la música es el lenguaje de los sentimientos y las emociones. ¿Tienes que tener una sensibilidad especial? Bueno, yo creo que hay músicos y músicos, ¿no? Estamos los músicos que necesitamos esa sensibilidad, la necesitamos para expresar, para sentir la música, y hay músicos que son buenos músicos, pero no necesitan o no expresan lo que podemos expresar nosotros. Yo creo que hay dos tipos de músicos, y no por eso menos buenos. Hay virtuosos del piano, virtuosos de los instrumentos que tocan la partitura y la abordan, pero no expresan a lo mejor lo que a mí me inspira ese tipo de música. Y luego estamos los que a lo mejor nos inspira la música y lo transmitimos con un simple sonido. O sea, no es necesario tener una habilidad especial, se aprende con el tiempo. Se aprende con el tiempo, hay quien la tiene, entonces pues va mucho más rápido, y hay quien le cuesta más, pero la música es tener entusiasmo, interés y disfrutar de ella para poder avanzar. Oye, ¿y todos esos genios, por ejemplo Mozart, ya no existen? ¿Ya no nacen? Seguramente sí, yo estoy segura de que hay genios que a lo mejor no han explotado todavía sus capacidades y sus cualidades, y hay genios musicales, está claro. A lo mejor dentro de un siglo pues diremos, este músico que ahora, como pasaba con Mozart, que murió ahí en una fosa común, pues después de muchos años resulta que era... Yo pienso que dentro de un siglo a lo mejor dirán de la coral Voces Amigas, por ejemplo, qué buena coral era aquella o algo. No era broma. En referencia a la música clásica, dicen que desarrolla aptitudes, cualidades en el cerebro. De hecho, dicen que a las mamás embarazadas es bueno ponerles música clásica. ¿Será por algo? Sí, claro, no, está claro que la música empieza, o la educación musical empieza desde 9 meses antes de nacer, ¿eh? El efecto Mozart que llamamos, pero sí, evidentemente la música, claro, yo me dedico a ello, y para mí la música desarrolla unas capacidades que son fundamentales para la vida, para el desarrollo, para la evolución del niño y luego del adulto. Desarrolla muchas capacidades que lingüísticas, matemáticas, físicas, o sea, no nos damos cuenta hasta que realmente lo hacemos. La lateralidad, son muchas cosas que puede desarrollar la música que son fundamentales, aunque creamos que la música en el colegio no es importante. La música en la escuela es mucho más importante de lo que nos pensamos, porque a lo mejor trabajando como eje transversal otras materias podíamos avanzar muchísimo más en la educación. O sea, que la música es pura ciencia. Sí, podemos decir que sí. Es ciencia, es un lenguaje. Pero el proceso de aprendizaje para tocar un instrumento es un proceso que requiere paciencia, es un proceso lento. Mucha paciencia, paciencia que yo no tenía. Recuerdo una de mis profesores de piano, una de mis profesoras, que siempre me ponía en los libros: la paciencia es la mitad del genio, siempre, porque yo quería ya que todo sonara bonito y todo sonara bien, y eso necesita un proceso. Para tocar un instrumento lo puedes aprender, pero el canto es un don. No, tampoco, el canto también se puede aprender. Todo el mundo que puede hablar puede cantar. Entonces es cuestión de que te enseñen una metodología correcta para aprender a cantar. Quiero decir, eso lo puede hacer todo el mundo. Yo soy consciente de que si tienes un buen profesor vas a aprender a cantar bien. Pero ¿te pueden enseñar a entonar? ¿Te pueden enseñar a mejorar la voz? Sí, claro, por supuesto. Es que si no, todo el mundo, la coral Voces Amigas en este caso, la gente no ha estudiado una carrera de canto para cantar ahí. Sin embargo, el grupo suena
suena bien, suena medianamente bien. Son 4 voces polifónicas con gente que prácticamente el 90% no sabe música, no ha estudiado nunca música. Entonces eso se va aprendiendo y se va practicando con el tiempo, claro, no se aprende en un año a cantar. Eso es progresivo y con el tiempo va mejorando siempre, si lo vas haciendo bien. Si vas utilizando una buena metodología, la voz va evolucionando con el tiempo, colocándose, impostándose, emitiéndose correctamente hasta que llega un punto en el que la dominas, en el que puedes hacer lo que quieras con ella. ¿Y de qué forma se puede entrenar la voz? Bueno, este es un proceso lento, quiero decir, hay un trabajo previo de calentamiento vocal y luego pues unas nociones de cómo colocar e impostar la voz y luego trabajar sobre ello, sobre las vocales, las consonantes, hacer ejercicios, no solo vocales sino también auditivos porque son fundamentales. Primero empieza la educación auditiva y luego la educación vocal. Entonces cuando ya has pasado ese proceso de educación del oído, continúas con un proceso de educación de la voz, de cómo proyectar la voz, de cómo colocarla, desde dónde, cómo se respira desde el principio, porque en realidad la respiración es el mecanismo de funcionamiento de la voz. Y si no sabemos respirar, no vamos a saber cantar. Decías que hay gente delante, gente detrás. ¿Hay miedo escénico en los músicos? Sí, claro, pero eso también lo transmite el director. Quiero decir, si el director salimos en un momento en el que es un acto importante, entonces los nervios los tenemos todos en realidad, pero el director tiene que dar la cara al coro, en este caso, para que ese miedo escénico se pierda. Dicen que los directores tienen la partitura, la obra, el producto en la cabeza. ¿Es tu caso? No, en mi caso no lo tengo en la cabeza, es lo que me surge en ese momento, lo que me hace sentir esa partitura. Lo que me hace sentir es lo que intento expresar con el cuerpo y lo que el coro tiene que interpretar, que en realidad, claro, esa es la clave, que ellos lo sepan interpretar y lo sepan transmitir al público. Por eso te decía que es el lenguaje de los sentimientos y las emociones, la música. Y con ese lenguaje de los sentimientos y de las emociones habéis llegado muy lejos, porque la coral Voces Amigas ha recorrido medio mundo, el mundo entero. Sí, casi, casi. Bueno, nos queda por ahí África. No era broma. Hemos estado en muchos sitios, hemos tenido la suerte de poder llevar nuestra música al extranjero, a un montón de sitios de España, pero al extranjero, a México, a Canadá. Hemos estado también, que allí ganamos un premio, una medalla de bronce. Luego hemos estado en varios puntos de Europa, en Eslovenia, Croacia, Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania. Hemos estado en muchos sitios, hemos tenido la oportunidad de cantar en muchos sitios y es muy gratificante, sobre todo porque la actividad no es profesional, no es tenemos que ir a cantar porque nos han contratado para un concierto y tenemos que ganar dinero, sino tenemos que ir a cantar porque vamos a transmitir nuestra música a otros lugares del mundo. Esto es lo que se hace en España, en Castilla y León y en Medina del Campo. Esto es lo que hacemos en Medina del Campo, esta es la música que se escucha o que nosotros hacemos, y cantarla en otros lugares del mundo, transmitirla allí, pues es muy gratificante. Es gratificante y es también diferente porque yo supongo que el público es diferente. El público de Eslovenia no tiene nada que ver con el de Medina del Campo o el de Canadá. Efectivamente, pero la música, que es un lenguaje universal, se interpreta igual en Canadá que en Medina, que en Galicia y que en Austria, porque lo que transmites en realidad es lo que decíamos, unos sentimientos, una forma de cantar. Una canción, una partitura se puede interpretar de 1000 maneras diferentes, una misma partitura, por directores diferentes con un mismo coro o por coros totalmente distintos. Entonces eso es lo que es un poco la clave del trabajo musical, del coro. Pero evidentemente nosotros cantamos una canción castellana en Castilla y encanta. Cantamos una canción castellana en Austria y no se entiende igual, pero también gusta conocer otros estilos, igual que nos pasa a nosotros cuando nos traen su música y la escuchamos. No lo sentimos igual, pero nos gusta, nos llama la atención, nos parece diferente. Decías, Verónica, que tienes alumnos de Derecho, de Medicina. La verdad es que a todos nos suena, cuando hablamos de Derecho y de Medicina, sobre todo la tuna. Yo te tengo que dar la enhorabuena porque hace bien poco te has doctorado y precisamente has hecho una tesis sobre la tuna. Sí. ¿Por qué? Bueno, en realidad me gusta la tuna, pero por varios motivos. Porque
porque la tuna forma parte de la universidad y porque, bueno, en realidad el título de la tesis era La tuna universitaria en Valladolid, legado histórico y aportaciones a la educación musical. Quiero decir, era un poco extrapolar la educación musical que se obtiene en la tuna, cómo hacen ese proceso final musical, que en muchos casos es muy interesante, qué metodología utilizan de enseñanza y todo lo que se puede extrapolar a la educación musical en la escuela. Entonces, era un poco la idea. Pero claro, ahí tiene que haber un capítulo previo o unos capítulos previos del legado histórico y de la parte que concierne a la universidad. Y bueno, pues me animó mucho porque no hay nada escrito sobre la tuna en Valladolid y me parece una parte muy importante de la universidad, representativa de la universidad, no solo en Valladolid, sino en todos los lugares del mundo. Precisamente las tunas recorren todos los lugares del mundo y llevan su música y su escudo de la universidad a todo el mundo, de la Universidad de Valladolid en este caso. Representan la universidad y la ciudad de Valladolid. Entonces me parece muy importante, me parece que no se le ha dado el valor que en realidad la tuna tiene. Pero la tuna parece que es una tradición que se está perdiendo. Los alumnos universitarios ya no se implican tanto, ¿no? Sí, es verdad. También es uno de los motivos por los que decidí hacer la tesis, porque se está perdiendo. Es una pena que se pierda. Los alumnos ya no se dedican... Bueno, un poco la idea o las características de la tuna surgió porque, bueno, pues los antiguos sopistas del siglo XIII, cuando surgió la universidad, los estudiantes pobres que no tenían para manutención, ni para comer, ni para comprar libros, pues tenían que sacar dinero como fuera. Y entonces cogían su guitarra y cantaban, buscaban de alguna manera sobrevivir a ello. Y entonces así empezó un poco, o se cree, el proceso, o a raíz de los estudios que yo he realizado, hemos visto el proceso hasta llegar a los turnos de hoy, en los que, a los de hoy precisamente no, pero a las de hace no mucho tiempo, era un poco la actividad no solo para divertirse, sino también para sacar un dinero para costear sus estudios o los gastos que necesitaran cuando estaban en la universidad. Claro, ahora ya no se necesita tanto, hasta hace poco ya los alumnos no necesitaban tanto ese dinero porque sus padres les podían permitir en muchos casos costearse los estudios, y las personas que entraban eran la mayoría por diversión, porque les gustaba la música o por pasar un rato agradable o vivir la tradición universitaria, pero no por por necesidad, vaya. ¿Puede entrar una mujer en una tuna? Bueno, de hecho había una tuna femenina en Valladolid, la tuna de enfermería era femenina, empezó siendo mixta y luego terminó siendo femenina. Pero bueno, pues eso fue un poco una decisión. Existen tunas femeninas y tunas mixtas, pero bueno, entrar ahora mismo en la tuna de derecho una mujer, pues no sé, sería un tema muy, muy escabroso. Aunque la antigua tuna de derecho de Valladolid tenía una mujer que tocaba el acordeón y convivían con ella como tan normal, pero ellos dicen que, bueno, que una tuna mixta o una tuna donde haya mujeres, pues que al final terminan mal. Porque además una tuna tiene un componente muy romántico, digamos romántico. Sí, claro, una de las características de la tuna es el amor cortés, o sea, el enamorar a la dama con la música, conseguir a la mujer que se pretende a través de su música, de sus canciones. ¿Y quién les enseña a tocar esos instrumentos tan tradicionales en algunos casos? Pues ese es el tema, es por transmisión oral, entre ellos se enseñan unos a otros y van transmitiendo su metodología o su aprendizaje o sus contenidos o lo que aprenden, se lo van transmitiendo de unos a otros. Luego también la práctica individual, el coraje de aprender a tocar un instrumento, también el experimentar cómo suena esto, cómo suena lo otro, es otra de las técnicas que ellos utilizan, incluso cogiendo algún manual y empezando pues eso, desde cero, esto se hace así, esto, hasta que con mucho tesón. La tuna tiene muchísimo, los miembros de la tuna tienen muchísimo tesón para trabajar, muchísima motivación para dedicarle tiempo y tiempo hasta que al final sale. Y decías antes que la sociedad está perdiendo la tradición de la tuna, sin embargo, en las mejores fiestas siempre se cantan canciones de la tuna. Efectivamente, efectivamente. Son canciones muy alegres que dan mucha vida y bueno, pues
se estará perdiendo no la tradición en la sociedad, porque a la sociedad le gusta la tuna, sino está perdiendo la tradición de continuar con la tuna o de formar parte de una tuna, sobre todo por la gente joven. Pero allá donde va la tuna tiene éxito rotundo. No he visto en ningún momento en el que la tuna haya entrado y la gente se haya aburrido. La verdad es que una tesis muy interesante, muy importante, la verdad, porque no hay nada escrito sobre esto. Reiteramos nuestra enhorabuena, Verónica. Y bueno, vamos a volver otra vez a la coral Voces de Medina. Voces Amigas, perdón. ¿Qué actividades tenéis programadas para este 2011? Bueno, pues la coral es viajera, le gusta hacer actividad musical. Y tenemos ahí el proyecto de irnos a Cuba a cantar este año, a cantar o a lo mejor disfrutar del ambiente cubano, que es un ambiente fundamentalmente musical, disfrutarlo con músicos, ¿no? Irnos la gente de la coral a disfrutar del ambiente musical cubano, de Cuba por supuesto, y poder cantar también nuestra música allí. ¿Y aquí en Medina o en Valladolid tenéis algo programado? Tenemos, sí, el concierto de aniversario de la coral, como todos los años, que además nosotros se puede llamar encuentro de corales también, porque todos los años vienen otras dos corales a celebrar con nosotros este aniversario, que en ocasiones ha sido también un acto benéfico en el que se ha cobrado una pequeña entrada simbólica y ese dinero ha sido destinado a alguna asociación que lo necesitase. En el caso, de hecho, un año fue a la asociación Goma Espuma, estuvieron ellos haciendo la presentación. El año pasado también quisieron venir, pero al final no pudieron. Y este año, pues, no sabemos, sobre la marcha. Decías que a todo el mundo le gusta la música. De hecho, hay canciones que marcan la vida de las personas, que evocan recuerdos, ¿no? Sí, claro, sí. Yo he visto gente de mi coral cantar y llorar cantando. O sea, caerle una lágrima. Entonces, les evocan momentos, sentimientos, la música les hace sentir tanto, se meten tanto en el papel que llegan, pues, por sus pensamientos, por sus momentos, por su situación, pues llega a afectar tanto emocionalmente para bien, o sea, no solo porque me da pena de algo, sino para bien también, como alegría de aquel momento que pasé, o sea, quiero decir, y eso lo he visto yo en mi coro, en mi coral, cantando. Entonces, pues supongo, bueno, no solo a mi coral, sino he visto a mucha gente. Hace poco cantamos la misa de la Madre Cándida, que la han hecho santa, y cuando cantamos el himno yo vi a un montón de gente llorar. El himno de la Madre Cándida, antiguos alumnos, pues te evocan buenos momentos, buenos recuerdos. Para nosotros eso también es muy gratificante. Esto nos estimula día a día a trabajar y a trabajar de esta manera, que transmitamos la música de alguna manera. O sea, que la música es un lenguaje universal que influye en el estado de ánimo y probablemente si la gente escuchara más música, el mundo irá un poquito mejor, ¿verdad? Sí, probablemente, porque la música solo hace bien. Solo hace bien. Disfrutar y hacer sentir bien es la clave quizá de la música. La gente no va a un concierto para sufrir, va para sentirse bien.